el esplendor de un rey vestido en... Qué alegría, hermano, volvernos a encontrar. Este es su programa Positivo para la Gloria de Dios. Qué bendición, la gloria siempre para el Señor. Queridos hermanos, qué gusto nuevamente podernos encontrar. Llegar a usted en este momento a través de este programa es una bendición. Estoy acá, hermano, con la disposición, con el ánimo, porque este es su programa Positivo para la Gloria de Dios. Positivo para la Gloria de Dios. Y es que así deben empezar cada mañana, cada día, cada amanecer, siempre con una actitud positiva, con una actitud, con mente abierta, dispuesto a aprender, a hacer todo aquello que Dios nos ha mandado a hacer a este mundo. Amén, queridos hermanos. Hoy vamos a dividir el programa en dos partes. El tema que vamos a tratar este día lo hemos titulado, queridos hermanos, hábitos que esclavizan, parte 1. Hábitos que esclavizan, parte 1. Vamos a seguir aprendiendo, y es que de verdad el año 2023 debe estar lleno de mucho aprendizaje. Ya estamos avanzando en nuestra vida, y cada día, cada mañana, cada año, cada mes. Y hoy, queridos hermanos, es importantísimo que nos centremos, que meditemos en este tema, hábitos que nos esclavizan. Y quiero empezar en este programa contándoles una historia. Una historia de dos hijos que fueron criados por el mismo padre. La historia de dos hijos criados por un padre alcohólico. El primer hijo, al preguntarle qué había sido de su vida, él contestó: mi padre bebía todos los días bebidas alcohólicas y por ende yo empecé a beber todos los días bebidas alcohólicas. Seguí el ejemplo de mi padre. Luego veamos el ejemplo del segundo hijo. El segundo hijo, todo lo contrario. Un joven que triunfa, que tiene éxito y que no tiene ningún vicio, que no bebe bebidas alcohólicas. Al preguntarle al segundo hijo qué le pasó, él dijo: vi a mi padre beber bebidas alcohólicas todos los días. Como podrán darse cuenta, la respuesta de los dos hijos fue la misma. Vi a mi padre beber bebidas alcohólicas todos los días. Dos hijos, pero dos perspectivas diferentes. ¿Qué habrá pasado con estos dos hijos? ¿Por qué a uno le afectó? ¿Por qué un hijo terminó siendo alcohólico? ¿Por qué terminó su vida llena de vicios? ¿Y por qué el segundo hijo triunfó, fue exitoso y sin ningún vicio? ¿Qué es lo que pasó? Es que hay hábitos que nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida. Son patrones de conducta que se van interiorizando en nosotros, que en la medida que nosotros los vamos practicando, se van haciendo parte de nuestra vida. Entonces, lo que pasó con estos dos hermanos, siendo criados por el mismo padre alcohólico, es la perspectiva. Fíjese bien, perspectiva diferente. La perspectiva que nosotros tengamos de nuestra vida va a determinar nuestro éxito o el fracaso. Definamos entonces el concepto de hábito. ¿Qué es un hábito, querido hermano? Los hábitos son patrones de comportamiento. El hijo número 1 fue adquiriendo poco a poco patrones que fueron determinando su comportamiento. ¿Cuál? El de su padre alcohólico. Por otro lado, el segundo hijo, con una perspectiva diferente, no le afectó esa conducta de su padre, sino más bien por el contrario,
yo no quiero imitar, no quiero terminar, no quiero ser alcohólico, no quiero terminar mi vida como mi padre. Queridos hermanos, los hábitos son patrones de comportamiento que vamos adquiriendo en nuestra vida, que vamos imitando, ojo con esto, pero que al final nos dominan. Y cuando un hábito me domina, nos hace esclavos, nos crea cárceles, nos crea murallas internas que nosotros no logramos descubrir. Y aparentemente llevamos una vida que todo marcha bien, pero por dentro vivimos en una cárcel, vivimos prisioneros. Entonces, los hábitos son eso precisamente, son patrones que nosotros vamos adquiriendo, que van determinando nuestro comportamiento y sobre todo afectan positiva o negativamente mis decisiones. El hijo mayor decidió ser alcohólico como su padre, el hijo menor decidió, al contrario, no beber bebidas alcohólicas, no vivir una vida llena de vicios. Normalmente cuando nosotros hablamos de esclavitud, que es el otro término que estamos disertando en este programa, hábitos que esclavizan, normalmente cuando nosotros hablamos de hábitos que nos esclavizan, estamos o lo relacionamos con el tema de la droga, con el tema del alcohol. Sin embargo, yo creo, hermanos, que debemos de profundizar un poco más, ir más allá y empezar a revisarnos, hacer una introspección en nuestra vida y empezar a revisar nuestro interior y a darnos cuenta que aparte de los vicios, aparte de las bebidas alcohólicas, pueden haber hábitos que de una u otra manera nos están esclavizando. ¿Cómo así? Están transformando nuestra vida. ¿Cómo así? Que nos están atormentando. Es decir, queridos hermanos, que nos roban la libertad. Nos roban la libertad, nos esclavizan totalmente. Y muchas veces, queridos hermanos, esos hábitos permanecen arraigados en nuestra vida, que afectan nuestra conducta y se vuelven parte de nosotros. Y son circunstancias, queridos hermanos, que dañan nuestra alma, que nos volvemos prisioneros de ellos. Por eso es importante, hermanos, que hoy meditemos y reflexionemos y revisemos. Y revisemos cuáles son esos hábitos negativos que hemos ido adquiriendo en la medida hemos ido viviendo diferentes circunstancias con diferentes personas, con diferentes amistades y en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Queridos hermanos, vamos adquiriendo precisamente esas normas de conducta. Los hábitos se vuelven conductas positivas o negativas de nosotros. Ahora bien, pregunta en este programa para hoy, hermano Edgar, ¿se pueden hacer, deshacer, cambiar, modificar, mejorar, sustituir esos malos hábitos? La respuesta es sí, por supuesto que sí. El problema es, hermano, que nos enseñaron mal. No nos enseñaron el valor de la vida que tenemos como seres humanos. Es decir, que hemos ido viviendo bajo la perspectiva, bajo el enfoque, bajo la mirada de otras personas. Y cuando sentimos, nos hemos metido en una vida distorsionada. Dejamos de vivir nuestro propio propósito, vivimos una vida desalineada al proyecto, al propósito de Dios. Y Dios quiere llevarnos a formar mejores y nuevos hábitos en nosotros, pero se nos es más fácil adquirir los hábitos negativos. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante para nosotros hoy que empecemos a descubrir en nosotros cuáles son esos hábitos negativos que nos esclavizan, que crean en nosotros adicciones, que crean en nosotros realidades que no son propias, que no son nuestras.
y por lo tanto estamos viviendo el sueño de otros. Estamos viviendo los objetivos de otros. Estamos enfocados en la vida de otros y desaparecemos nosotros. Por lo tanto, hoy es importante que empecemos a descubrir cuáles son esos hábitos que nos roban la energía. Esos hábitos, queridos hermanos, que afectan nuestra salud. Esos hábitos, queridos hermanos, que nos alejan de Dios, que no nos permiten llevar una vida cristiana, que no nos permiten ser un buen amigo, que no nos permiten ser un buen padre, ser una buena madre para nuestros hijos, ser un buen esposo, ser una buena esposa. Es decir, son patrones de comportamiento que vamos adquiriendo en esta sociedad de consumo o en el día de hoy, que nos va absorbiendo y por lo tanto perdemos originalidad. Entonces, el peligro de esos hábitos, hermanos, cuando nosotros no sabemos detectar qué hábitos nos están afectando, unos más que otros, es que nosotros nos esclavizamos de ellos, nos dominan y cuando nos dominan, determinan nuestro comportamiento y todas nuestras acciones. Y eso genera una conducta, una mala conducta, una conducta negativa, o también genera actitudes, queridos hermanos, como lo vimos en el tema de la semana pasada, en este programa, estábamos viendo todas aquellas actitudes positivas que nos ayudan a ser exitosos en la vida. Pero también hay actitudes, hermanos, que nos ayudan negativamente a afectarnos, a estancarnos, a no cumplir todo aquello para lo cual hemos sido creados, hemos sido puestos en este mundo y alineados bajo la mirada, la perspectiva y el propósito de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, que los hábitos que nos esclavizan son tan negativos, son tan grandes, que llegan a enfermarnos espiritualmente. Que hay una oposición en nuestro interior, nos desaniman, nos alejan de la gracia, del perdón, de la misericordia, de la oración, de la presencia y sobre todo del anhelo de la búsqueda de Dios. Es decir, queridos hermanos, que lo contrario de la esclavitud, de los hábitos que nos esclavizan, es la libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad es el bienestar que solamente encontramos en Cristo Jesús. Y lo que nos esclaviza es todo aquello que nos preocupa, que nos atormenta, que nos inquieta, que nos roba la paz, que limita nuestra felicidad. Significa, hermanos, que se transforman en hábitos que permanecen arraigados en nuestra conducta, siendo parte de nosotros, queridos hermanos, que muchas veces ni siquiera nos percatamos. Tenemos tan malos hábitos, queridos hermanos, que ni siquiera nosotros nos percatamos que nos tenemos. Y se nos hace bien difícil descubrir cuán esclavos somos de nosotros mismos y que no podemos salir de esa circunstancia. Por eso, hermanos, el día de hoy es bien importante, primero, que descubramos, que definamos bien bajo qué perspectiva, bajo qué mirada, bajo qué enfoque estoy viviendo mi vida, bajo qué perspectiva o enfoque o mirada me están afectando a mí positiva o negativamente esos hábitos. Los hábitos que esclavizan, los hábitos son patrones de conducta que yo voy adquiriendo, que yo voy aprendiendo. Hermano, en voz popular son las mañas, pues. Son las mañas que nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus cosas. Cada uno de nosotros tiene sus propios hábitos, sus propias conductas negativas que nos vienen a afectar, hermano, y que en lugar de que nosotros progresemos, en lugar que nosotros avancemos, siempre retrocedemos o estancamos. Nos quedamos estancados. Vamos viviendo una vida sin visión. ¿Por qué? Porque hemos ido adquiriendo esos patrones de conducta, esos hábitos negativos que nos han ido esclavizando y por lo tanto vivimos prisioneros en nuestro mismo interior y que tenemos un comportamiento totalmente negativo, un comportamiento lleno de soberbia,
un comportamiento con una falta de humildad que nos imposibilita aprender nuevos modales, nos imposibilita aprender actitudes positivas, imitar precisamente actitudes y tomar decisiones que de verdad beneficien mi vida. Entonces, hermanos, es importante hoy que descubramos o más bien cuáles son las causas más grandes por las que nuestra alma ha sido esclavizada, por la que nuestra alma, queridos hermanos, ha perdido su libertad. Yo quisiera que tengamos ese valor de analizarnos a nosotros mismos ahorita, que empecemos a descubrir, porque los hábitos no solamente son el alcohol, hábitos que nos esclavizan, el cigarrillo, hábitos que nos esclavizan, por ejemplo, hoy a los jóvenes, el internet, el uso del celular, las modas, las redes sociales, son hábitos que están esclavizando a los jóvenes. Pero vamos a llamar un hábito que esclaviza, lo vamos a definir en este programa Positivo para la Gloria de Dios. Un hábito que nos esclaviza es todo aquello, hermano, toda aquella acción, conducta que no permite que nuestra alma sienta una plena libertad para amar. Es decir, todos aquellos que nos sentimos limitados para ser felices. Es decir, que hay causas. Descubramos cuáles son esas causas. Yo puedo mencionar algunas causas que están ocasionando, que nos están robando la fe, que nos están matando nuestra energía, y una de las causas que está generando malestar, que están afectando, nos están esclavizando a los adultos, precisamente, hermano, es el sedentarismo, por ejemplo. ¿Y qué es el sedentarismo, hermano? Es estar sentado demasiado mucho tiempo. El sedentarismo es mantenernos inactivos. Todo eso afecta a nuestra salud física y nuestra salud mental. Queridos hermanos, no dormir suficiente es otro mal hábito. Hay muchas personas que les cuesta conciliar el sueño. Hermanos, si por preocuparnos se resolvieran los problemas, estaría bien preocuparse. Si preocupándome yo me voy a sanar, voy a resolver un problema, si preocupándome yo se va a generar, se va a producir dinero, se va a hacer un cheque, hermano, valdría la pena preocuparse. Valdría la pena deprimirse. Vale la pena estar deprimido. Vale la pena no dormir suficiente. Queridos hermanos, es bien importante que nosotros comencemos a descubrir que esa falta de hábitos positivos en nuestra vida están enfermando nuestro ser. Y no solo nuestro ser interior, sino que también nuestro ser físico. Y sobre todo, queridos hermanos, el peligro de ese estrés crónico. Ese estrés crónico que es esa falta de actividad física, falta de ejercicio, querido hermano. Todo eso nos está esclavizando. Por eso, hermanos, la invitación hoy a través del programa Positivo para la Gloria de Dios es que nosotros comencemos a meditar y a descubrir, hermanos, y comencemos a tomar un lápiz, comencemos a tomar un papelito, un cuadernito, una libreta de apunte y comencemos a descubrir, a escribir cuáles son los hábitos que están esclavizando mi vida. Y empecemos a enumerarlos, empecemos a escribirlos y vamos a ir descubriendo que son muchos los malos hábitos que están afectando nuestra vida, que nos están encerrando muchas veces en una cárcel de muros invisibles que nosotros no detectamos. Y estamos viviendo una vida, no una vida que nosotros queremos. Estamos viviendo una vida llena de esclavitud. Una vida donde no hay libertad. Una vida, queridos hermanos, que no nos permite ver opciones. Una vida, queridos hermanos, enfocados en el problema, enfocados en la circunstancia. ¿Qué hace
¿Qué hace un mal hábito, un mal comportamiento, una mala conducta en mí? No me permite enfocarme en las soluciones. Estamos enfocados en el problema. Estamos enfocados en la tristeza, en el dolor. Estamos enfocados en el problema. Estamos enfocados en lo que nos está atormentando. Estamos enfocados en la enfermedad, en la crisis económica. ¿Cuántos de nosotros habremos, de los que están escuchando o viendo este programa o lo van a ver en retransmisión a través de Radio Ángelus, a través de las plataformas de este bendito medio de comunicación? ¿Cuántos de nosotros estaremos sufriendo angustia, tristeza, ansiedad, estrés crónico porque nos hemos quedado desempleados? Entonces nos enfocamos en el desempleo, en el problema, entramos en una autocompasión de nosotros mismos que nos limita el pensamiento, limita nuestra creatividad, limita, hermano, que nosotros no veamos opciones y perdemos una mirada, perdemos una opción positiva. Nos enfocamos, nos enfrascamos más en el problema y en el yo no puedo. Y cuando entramos ahí en esas crisis profundas, queridos hermanos, es bien difícil salir. Es bien difícil ver otra perspectiva. Es bien difícil ver una salida. Yo conozco muchas personas que están sufriendo precisamente, que viven en una cárcel. ¿Por qué? Porque no son capaces de mirar a sí mismos y no se han dado cuenta que ellos mismos han permitido, han dejado que las circunstancias vayan creando, queridos hermanos, muchas cárceles en tu corazón, en tu interior. Y vamos creando, hermanos, muchos muros, muchas barreras en nuestro corazón, en nuestro ser, y muros que son invisibles. Y perdemos el enfoque, un enfoque de una mirada, de una perspectiva positiva. Como el hijo de la historia. El segundo hijo, cuando le preguntaron por qué había tenido éxito, él dijo: yo vi a mi padre beber bebidas alcohólicas todos los días. Y eso hizo que yo tuviera una perspectiva diferente. Pero el hijo mayor fue por lo contrario. Cuando se le preguntó a ese hijo: ¿y qué pasó? ¿Por qué estás consumido en el vicio, en las bebidas alcohólicas? La misma respuesta: vi a mi padre consumir bebidas alcohólicas todos los días. Y se quedó ahí. Se enfrascó ahí. Cuando nosotros nos enfrascamos, nos estancamos, estamos construyendo murallas, estamos construyendo muros internos, muros invisibles, cárceles invisibles que nosotros no somos capaces de detectar. Y eso no nos permite avanzar, no nos permite ir hacia allá, no nos permite escuchar consejos, nos limitamos. Sentimos que nadie nos puede ayudar, nos alejamos de Dios, dejamos de escuchar consejos, dejamos de asistir a misa, dejamos de reunirnos. Hermano, cuando nosotros caemos en cautiverio, en una cárcel interior, es cuando más debemos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo Jesús hay libertad. Porque solamente Jesús es la solución. Porque solamente en Cristo todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Pero hemos dejado de enfocarnos en las promesas de Dios. Hemos dejado de leer la Sagrada Escritura. Hemos dejado de orar. ¿Por qué? Porque los hábitos negativos, porque los hábitos que nos esclavizan, no nos han permitido ir creando hábitos positivos que nos van a permitir, queridos hermanos, romper las ataduras, romper las cadenas y poder, queridos hermanos, poder salir adelante con nuestra vida y tener una nueva visión. Hay una historia, queridos hermanos, y con esta última reflexión vamos a terminar esta meditación de este segmento positivo para la gloria de Dios. Resulta que en la India, en los circos antiguos, para poder domesticar a los elefantes,
Cuando los elefantes están pequeños de edad, les atan un tremendo grillete en la pata a los elefantes para que cuando ellos quieren avanzar sientan el jaloneo del grillete atado a una gran cadena, y por lo tanto el elefante no se va, comienza a tranquilizarse, a domesticarse, porque él es un animal salvaje por naturaleza, pero él se queda estancado, atado a un grillete. De esa manera domestican en los circos de la India a los elefantes. Cuando el elefante crece, queridos hermanos, ya no necesitan los dueños, los amos, atarle el grillete, sino que le atan un lazo. Entonces, curiosamente, hermanos, el elefante adulto está atado a una cuerda que fácilmente podría romper. Pero ¿sabe qué pasa? No lo hace. El elefante se queda quieto porque él piensa que lo que está atado en su pata no es una cuerda, no es una soga, no es un lazo, sino que es un grillete, porque ese es el hábito que se le creó a él. Ese es el hábito. Miren cómo los malos hábitos pueden esclavizar. Por lo tanto, el elefante adulto se esclaviza. ¿Cuántos de nosotros, adultos, estamos esclavizados? Estamos atados a una cuerda y estamos creyendo que estamos amarrados a un grillete de acero, a una cadena de acero, y no nos movemos. Esos son los malos hábitos que nos están esclavizando. Queridos hermanos, no se pierdan el próximo programa en el que vamos a seguir descubriendo, meditando cuáles son esos malos hábitos que nos están esclavizando y que necesitamos trabajarlos día a día, poco a poco, con la ayuda de Dios, y creando nuevos y mejores hábitos que nos permitan salir adelante, que tengamos energía positiva, que busquemos a Dios sobre todas las cosas y sobre todo que seamos felices, que no sintamos esa muralla, que no sintamos, queridos hermanos, esas preocupaciones, esas tormentas, todo aquello que nos roba la paz, y sobre todo aquello, hermanos, que hay en nosotros que esclaviza nuestra alma y que nos limita para que seamos felices. Nuevamente les saludo con mucho afecto. Muchas gracias, hermanos, por estar atentos, estar pendientes de este programa. Queremos saber de usted. Escríbanos, por favor. Necesita ayuda, necesita conversar con alguien. Estamos para escucharle, estamos para ayudarle, para orar por usted, para acompañarle. Estamos dispuestos, en disposición. radioangelus.org, 24 horas de programación, queridos hermanos, de palabra, de oración, de bendición para su vida. Una radio para todo el mundo. La Radio Angelus, la voz de Dios aquí en la tierra. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo y no se pierdan el próximo programa. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando lucha
luche por la paz y la verdad, la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré